cuatrimestre. Creo que quedó alguien que no haya entendido, que no me haya dicho nada, ¿no? Bueno. Yo por un rato, por ahí voy a oír, de rato voy tapando la cámara, pero después les voy a compartir una pantalla. Bueno, vamos a empezar. Miren. Veamos en el programa. Tenemos en la unidad 12 dice, régimen de responsabilidad por el manejo de la cosa pública, responsabilidad política, civil, penal, administrativa. O sea que de esta unidad nos quedaba este punto, y se acuerdan que yo dejé el 12.2 y 12.3, porque hay que verlos después de ver el 13.4, 13.5, 13.6, como les comenté, como estábamos dando control. Solo que esto lo dejé porque hoy no podía estar la profesora que quiero que les dé este tema, y lo vamos a dejar para el próximo jueves. Entonces, nos faltaba este tema, que igual hace a todo el programa, entonces no altera. Lo único que cuando veamos dentro de lo que no voy a desarrollar específicamente es la de tipo contable. ¿Por qué? Porque se ve para la provincia de Santa Fe con el punto 12.2 y 12.3. Entonces esa responsabilidad la dejo y la vamos a ver allí. Bueno, entonces, este tema, ¿por qué tiene importancia? La responsabilidad del funcionario en el manejo de la cosa pública. Nosotros siempre le hablamos de la responsabilidad. ¿Recuerdan cuando vieron con el profesor Santizo patrimonio? Y lo preguntamos en los exámenes, cuando hablamos, por ejemplo, del inventario, sí, pueden decir descripción valorizada, bueno, ¿y por qué está valorizada? ¿Por qué hay que llevar el inventario? Dicen, sí, para saber cuánto vale, sí, bueno, además de eso, obviamente. Tiene que ver con la responsabilidad del funcionario al que le fueron asignados esos bienes. Entonces, este es un tema que atraviesa todo el programa. Siempre hablamos de la responsabilidad del funcionario. Van a ver la otra semana, ya después, cuando demos contrataciones, que es el último tema grande que nos está quedando, la unidad 9, que nos va a llevar 2 clases o un poquito más. También allí vamos a hablar de la responsabilidad del funcionario, el que realiza las contrataciones, el que adjudica, etcétera. Entonces, tiene que ver en muchos temas del programa. Entonces, fíjense que acá dice responsabilidad política, civil, penal, administrativa. Bueno, la responsabilidad política, y yo les voy a ir diciendo cosas así, y si alguien ya rindió, sabe que lo preguntamos así. ¿Cómo vamos viendo? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge esto de la responsabilidad política? Y cualquier tema que a ustedes les toque explicar, siempre empiecen con la norma que lo contempla. Si vamos a hablar de la responsabilidad política, vamos a decir que un alumno empieza diciendo, le corresponde al presidente, al vicepresidente. Bueno, no, empecemos de lo principal. Según la Constitución Nacional, porque ¿dónde está contemplado esto? En la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Busquemos la Constitución Nacional. Fíjense, en la Constitución Nacional, ¿qué tenemos que ver? El artículo 53. Entonces, van a buscar la Constitución Nacional. ¿Alguien la tiene? ¿Puede leer el artículo? ¿Quién quiere leerlo? Yo lo tengo. Bueno, Celeste, léelo. A ver. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Ok. Bueno. De la Cámara de Diputados. Solo ella ejerce el derecho a acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinetes de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el... Perdón. Despacio, no te apures tanto, perdón. Léelo pausado porque tenemos que entender el tema, se tiene que entender el tema. Bueno, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Perfecto. Bueno, allí tenemos, nos dice quiénes pueden ser llevados a juicio político. Y vemos que dice, ¿qué podemos extraer de allí? Que la Cámara de Diputados es la que acusa ante el Senado.
Entonces, ahí ya vamos teniendo muchos elementos. En realidad esto no lo tienen que estudiar de ningún otro lugar, con que lo vean en la Constitución es suficiente. Fíjense, que ahí tenemos, o sea, ¿quiénes pueden ser llevados a juicio político? Estamos cansados de escuchar en los exámenes que dicen los altos funcionarios. Sí, pues es un alto funcionario, pero no está comprendido allí. Esa enumeración es taxativa. Los que están comprendidos, fíjense, creo que yo también se los mencioné cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos Auditoría General de la Nación? Una pregunta de examen sería, ¿los auditores generales pueden ser llevados a juicio político? La respuesta es no, porque no están comprendidos allí. Pero cuando preguntamos, entonces, si los tienen que remover, ¿cómo lo hacen? Está en la misma ley. Cuando nosotros leímos lo de la designación en la Ley de Administración Financiera, decía, serán removidos de la misma forma, con el mismo procedimiento utilizado para su designación. Ahí tienen una explicación, ¿ven? Entonces, ¿y cuál es la que juzga? Cámara juzgadora, el Senado. Después ustedes lo profundizan, lo vuelven a leer en la Constitución, no hace falta que explique tanto. Y en la Constitución de la provincia de Santa Fe también tenemos este tema. Podemos tener el tema del juicio político. ¿Quiénes pueden ser llevados a juicio político? Yo estoy tratando de abrir el artículo, si me esperan un segundito. En el artículo 98, la Constitución de Santa Fe es más explícita en esto, habla más de todo el procedimiento, de los porcentajes, de todo. Tema que no vamos a ahondar tanto. Pero el artículo 98 dice, pueden ser sometidos a juicio político el gobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, los ministros de el fiscal de Estado, miembros de la Corte y los del Tribunal de Cuentas. Fíjense aquí, el órgano de control externo provincial, el Tribunal de Cuentas, sí, sus miembros pueden ser llevados a juicio político, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución y de la ley, porque nosotros todavía no desarrollamos el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero tienen en el artículo 81, que es el único al que se refiere en la Constitución Provincial al Tribunal de Cuentas, así como el 85 es el único en la nacional para la auditoría, también dice que son designados, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos por normas de juicio político. Entonces ustedes también en el 98 van marcando, así como yo les di esa indicación para todo el cuatrimestre que tomaron la Constitución, fueran marcando los artículos, todo, bueno, sería lo mismo. Entonces, y el 99 dice, a la Cámara de Diputados compete a petición escrita y fundada de alguno de sus miembros o cualquier habitante de la provincia la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios. Y luego dice, la acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos y ante la comisión respectiva. Bueno, y tiene demasiado detalle, pero yo se los dejo para que los artículos subsiguientes los vean ustedes. Pero tienen que saber también cuál es, por qué causas pueden ser llevados. En el orden nacional, por ejemplo, van a ver que dice por el tema de incumplimiento de sus deberes, por mal desempeño o por crímenes comunes. Lo importante es saber que la finalidad que tiene el juicio político es destituirlo, despojarlo del cargo. Si, por ejemplo, lo acusan de un crimen, bueno, pero no lo va a juzgar el Senado sobre eso. Lo juzgará, si corresponde, despojarlo de su cargo. Y luego, sí, va a quedar a disposición de la justicia que corresponda, de los tribunales ordinarios. Entonces, fíjense, yo voy a rever un poquito el 53. Fíjense. Esperen que se me pasó el artículo acá. Un segundo, ya estoy con ustedes. Bueno, decía el 53. Delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, después de haber conocido de ellos, bueno, las mayorías, etcétera. Y entonces acá nos damos cuenta de que el que va a juzgar es el Senado. Cuando lo juzga, deja de ser el Senado natural, sino que se convierte en una Cámara
juzgadora. Bueno, el artículo 59 dice: al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. O sea, como juzgadores, ya habían prestado juramento como senadores. Cuando el acusado sea el presidente, el Senado será presidido por el presidente de la Corte. Es decir, acá intervendría ya otro poder. Bueno, corresponde al Senado autorizar al presidente para que, bueno, etcétera, etcétera. Ya vienen otros, ¿no? Pero, perdón, me salté el 60, que dice: su fallo no tendrá otro efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, confianza o a sueldo de la nación. La parte condenada quedará, no obstante, sujeta a la acusación de juicio político y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Eso es, lo sacan del cargo. Entonces, nosotros podemos preguntar, sí, los de los miembros de la auditoría, no. Entonces, si los tienen que remover de su cargo, bueno, hay que ir a la ley de administración financiera, porque no está comprendido en la Constitución. Los del Tribunal de Cuentas de la provincia, ya lo vimos. Esto sería el caso de la responsabilidad política. Miren, la responsabilidad política, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Por qué causas? ¿Quiénes pueden ser llevados? Es decir, le preguntamos, a ver, ¿un profesor universitario puede ser llevado a juicio político? No, porque no está comprendido en esto. Perfecto. Ahora, primero vamos a ver la responsabilidad penal. Quiero hablarles de la responsabilidad penal. Es decir, un funcionario puede tener distintos tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal es cuando configuren un delito tipificado en el Código Penal. Hay delitos que puede cometer tanto un funcionario público como un ciudadano cualquiera, y algunos que solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos. Entonces, pero yo quería, primero, les voy a hablar un poquito de lo que es un funcionario público, unos conceptos. Ya les leo. Un momento. Que tengo que abrirlo. Espérenme un segundo. Que se me cerró un archivo. Un momentito, ya estoy con ustedes. Bueno, para esto podemos recurrir al diccionario y nos dice quién es un funcionario. Es persona que desempeña un empleo público. Y luego aclara que para países como Argentina, Ecuador y Uruguay se refiere al empleado jerárquico, particularmente el estatal. Por eso se los divide en funcionarios y agentes. Pero para esto ampliaríamos todo. Y luego les diría también, vamos a citar a la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual Argentina adhirió por una ley, por la ley 24.759, y también dice, ¿qué se entiende por funcionario público? Dice esta Convención Interamericana: funcionario público, oficial gubernamental, servidor público, términos que nosotros no utilizamos, pero sería lo correcto, servidor público, incluidos los que han sido seleccionados, designados de distinta manera. Es decir, puede ser por el voto popular, por un concurso público, de distinta manera pudo haber llegado a ese cargo. ¿Y qué es función pública también, según esta convención? Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado. Y nosotros en Argentina tenemos la ley 25.188, es la ley de la ética de la función pública. Y también entiende por función pública algo similar que la convención, dice toda actividad temporal, permanente o remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Establece conjunto de deberes, prohibiciones, incompatibilidades a todos los que desempeñan la función, ya sea por designación directa, por concurso, etc. Fíjense que dice temporal, porque a veces los ciudadanos podemos cumplir alguna función pública, como estar a cargo de una mesa electoral o
ahora no se estila más, pero por ejemplo los que realizaban el censo podrían ser designados en realidad como una carga pública. Actualmente vemos que se permite inscribirse, reciben un viático, una remuneración o alguna otra función que esté cumpliendo, hasta cuando existía el servicio militar obligatorio, por ejemplo. Entonces están cumpliendo alguna función a cargo del Estado, pero es algo temporario. Entonces, podría ser muy amplio esto, pero nosotros nos vamos a referir más a los funcionarios que estudiamos en esta materia, que tienen a su cargo alguna actividad. Bueno, entonces tenemos esta ley. A ver. Hola, Belén. Ay, Robert. Hola, ¿cómo Hola, va? hola, Belén. Belén, ya tenemos seleccionados a quienes se van a quedar hoy para hacer el ensayo. Buenísimo. Ya los tenemos. Ahora también Belén y Mariel me van a ayudar. Bueno, vamos a terminar este punto de hoy. Entonces tenemos esa responsabilidad, vamos a verla de tipo penal, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el funcionario puede tener distintas responsabilidades. Vieron que los que pueden ser llevados a juicio político, bueno, pero después pueden tener alguna cuestión en la justicia penal, ¿no? Pero primero fue desvinculado de su cargo. Y quiero decirles que esto simplemente en modo anecdótico, que ha habido funcionarios públicos famosos en el mundo. Yo les voy a nombrar a uno, que es Cervantes, que nosotros lo conocemos como escritor, como el autor del Quijote y otras obras, y él fue funcionario público. Era recaudador de impuestos. Imagínense, en la época donde recaudaban tributos en especie, en la época de Felipe II. E incluso él fue a prisión por error en su rendición de cuentas. Él se equivocó, pero en su contra, y estuvo un tiempo en prisión por eso. Entonces, bueno, hay funcionarios que podemos haber visto a lo largo de la historia. Y él se dedicaba a eso, incluso en un momento quería venir a América, a lo que era Nueva Granada, lo que es Colombia, y quería ser contador mayor en ese lugar, pero le negaron ese cargo. Entonces, quiero decirles, ven, estaba vinculado a esto, al control, a la contabilidad, a la recaudación, a todo. Y bueno, y luego se dedicó a ser escritor y allí pasó a la posteridad. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir viendo este tipo de responsabilidades. Vamos a ver la penal que les quería comentar. Yo voy a ir mencionando, yo les menciono los artículos del Código Penal, les digo cómo lo voy a explicar. Como esta materia no es derecho penal, no vamos a leer en cada artículo que diga será penado con prisión, ¿no? De 6 meses a 3 años, eso no nos interesa cuáles son los delitos que le pueden caber al funcionario público. Entonces vamos a ir, yo menciono los números de artículos, después ustedes se los buscan, los van buscando. Entonces, vamos a ver la responsabilidad. Tienen que los tengo acá, así no los voy a ver a ustedes. En la responsabilidad penal tenemos delitos tipificados como el artículo 237, 244. Voy a ir mencionando algunos. Esperen, un segundito. Miren, no los estoy viendo a ustedes, así que si alguien pregunta algo, lo dice de viva voz, porque si no... por ejemplo, tenemos delitos contra la administración pública. Puede ser atentado y resistencia contra la autoridad. Claro, esto pareciera, no lo puede hacer solamente el funcionario público, puede ser un particular. Entonces yo les leo la mitad del artículo, no interesa donde dice será reprimido con prisión de tanto, pero vamos a ver quiénes pueden ser. Dice, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel. Bueno, pero eso también lo puede hacer otro funcionario público. Ese es un tipo, por ejemplo, ustedes en el examen tienen que saber mencionar algunos delitos, mencionar algunos, y si no, miren, ven los noticieros y ahí aparecen un montón de delitos de funcionario público. Pero traten de asociarlo a la materia.
Después tenemos algún otro artículo, falsa denuncia. Artículo 245, dice, se impondrá prisión, etcétera, etcétera, al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Bueno, eso también lo puede hacer cualquiera. Pero vamos a este otro ahora también. Usurpación de autoridad, título u honores. Artículo 246. ¿Y quién será? El que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. O el que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo, o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión, continuaré ejerciéndolas. Es decir, alguien puede hacerse pasar por otro funcionario, por ejemplo, entonces está usurpando, o ya no está más en el cargo y a veces no está en una oficina, en un escritorio, pero son esas personas que circulan por los pasillos, a veces tratando de conseguir beneficios propios, hablando con personas que creen que son funcionarios, etcétera. Otro, el artículo 248 y el siguiente, cuando encuentren los bis, son introducidos incluso por esta ley 25.188, introdujo algunas modificaciones también al código. Dice, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Fíjense qué importante que es. Miren, ya se los leo. Miren que lo voy a cerrar para verlos a ustedes. Ahí está. Bueno, disculpen, lo tengo acá en otra computadora, lo abrí. Espérenme. Bueno, entonces, ¿cuál tenemos? Ya les decía, del abuso de autoridad, por ejemplo. Artículo 248. El funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes. Puede hacer una resolución o algo violatorio de estas normas. O ejecutare órdenes o resoluciones de esta clase o no ejecutare leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. O sea, puede hacer las dos cosas. Dicta alguna norma violando todas las otras normas o no ejecutare algo que tiene que hacer, por ejemplo. O también el que debiendo fiscalizar el cumplimiento de normas, por ejemplo, de comercialización de ganado, productos, subproductos animales, etcétera, omitiera inspeccionar conforme a los reglamentos a su cargo. O sea, se tapa los ojos y no hace nada de lo que tiene que hacer. Hay muchos. Yo voy a mencionar algún otro. Violación de sellos y documentos. Miren el que violare sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el culpable fuera un funcionario público o lo hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además una inhabilitación especial. Es decir, no solamente puede ser una prisión, lo pueden inhabilitar para ejercer cargos. A ver si les suena. Cohecho y tráfico de influencias. Estos son todos delitos penales. Está en el artículo 256 y dice, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva, no solamente el dinero, le pueden hacer algún obsequio o algo, o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Fíjense esto. Puede ser que no haga, en realidad no hizo lo que tenía que hacer, lo retrasa, esconde los expedientes, no hace las cosas. Bueno, podría ser. Y tráfico de influencias también, porque dice... Profe, perdón que le interrumpa. La violación de sello y documento, ¿qué artículo es del Código Penal? 254 y 55. Bueno, sigo. Perfecto, profe, gracias. Estoy con cohecho y tráfico de influencia. También hay otro artículo que les iba a decir, el bis, dice el que por sí, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva, bueno, todo esto también. Y el artículo 257 dice que el magistrado del Poder Judicial o Ministerio Público que por sí o por otras personas recibiere dinero, o sea, esto aparte es para estos magistrados que también son funcionarios, dice, o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar o retardar una resolución, fallo,
en sus asuntos. Otro puede ser que si la dádiva se hiciere o ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos anteriores, la pena será de reclusión, bueno, etc. No vamos a la parte de cuál es la sanción, sino que nos interesa saber el tipo de delito, que puedan mencionar 2 o 3, a ver, ¿y cuál? ¿Algún delito que esté tipificado en el Código Penal? Bueno, estos. Miren estos. Todo esto a nosotros nos interesa. Esto tiene que ver con el dinero, con los números, bueno, y con la responsabilidad de ese funcionario. Vean este artículo 260, malversación de caudales públicos. Este es interesante. Miren, dice que será reprimido, bueno, etcétera, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente a aquella para la que estuvieran destinados. Acá piensen con algo que ya dimos, por ejemplo, cuando el profesor Marchesi les dio tesoro. ¿Se acuerdan que estaban los fondos rotatorios y las cajas chicas, que la persona lo tiene y hay determinados ítems de la clasificación por objeto en la que pueden gastar y bueno, no lo puede usar para otra cosa, por ejemplo? También incluso a veces hacen lo encuentran contemplado aquí hasta cuando utilizan una partida presupuestaria distinta de la que debían hacer, porque en definitiva está motivando que se haga una malversación de caudales públicos. Hay casos así, en una de las últimas charlas que estuve con el Contador General de la Nación, lo remarcó a este punto también. Bueno, y después, por ejemplo, hay todo dentro de malversación de caudales. Por ejemplo, el funcionario público que por imprudencia o negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo diere ocasión a que efectuare por otra persona la sustracción de caudales. Es decir, si él no robó nada, pero no cuidó, por ejemplo, la caja chica, lo que tenía en efectivo, permitió, él se fue, dejó toda la oficina abierta, no tomó recaudos, por ejemplo, aunque no haya robado nada. Esto ténganlo en cuenta porque también lo vamos a ver en esa responsabilidad que se llama el juicio de responsabilidad en el ámbito provincial. Es diferente a esto, pero pudo haber hecho algo parecido el funcionario. O, por ejemplo, los que administren, custodien bienes pertenecientes o establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Entonces, porque no cumplió con eso. Si la administración pública le incautó algo, también tenían que cuidarlo. Otro delito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Ustedes ya se pueden ir dando una idea de esto. Esto está en el artículo 265. Y este dice, el funcionario que directamente o por persona interpuesta o por sí o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato o operación que intervenga en razón de su cargo. Por ejemplo, en una subasta, es decir, bueno, manda a otro porque él es funcionario público para que lo adquiera él, o hace algún tipo de, algo así, por ejemplo, o en contrataciones se puede dar mucho esto. O sea, no puede tener una empresa y presentarse él como oferente en la misma jurisdicción en la que está. Hay muchas situaciones. Otro delito que les puede sonar, exacciones ilegales. El funcionario, artículo 266, el funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos de lo que corresponda. ¿Se entiende esto? ¿Ven cómo es? Fíjense, puede hacer, pedirle, a veces, ¿qué hace? Un funcionario, no quiero dar tantos ejemplos, pero bueno, le dice a una persona que tiene que lograr un trámite, una habilitación, una inscripción, algo que no puede concluir, y le dice, bueno, mire, si esto yo le tengo, esto lo pide mi superior, entonces si usted me da esto, se lo hago llegar para que firme el expediente. Quizás el expediente estaba bien, su superior lo iba a firmar, ni está enterado de nada, pero él simula. Esto es como lo que se llama el robo para la corona. Es decir, a ver, ¿realmente su superior se lo pide o lo está haciendo él, simula? De todas maneras estaría mal, pero lo puede hacer por sí o por interpósita persona, etc. O también dice que
si se empleara intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial o otra autorización legítima, lo puede llevar a prisión o inhabilitación, etc. Y también el que convirtiera en provecho propio o de un tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Hay otro, voy a nombrar algunos nada más, porque ahora, artículo 268, enriquecimiento ilícito. Esto, ¿ustedes con qué lo van a relacionar? Ustedes ya vieron impuestos, casi todo, ¿no es cierto? ¿Vieron qué pasa? El funcionario público, además de su declaración jurada de ganancia, etcétera, tiene sus propias declaraciones juradas. Algo hemos visto en la ley de administración financiera también. Y entonces, ¿qué puede ser? Cuando presenta su declaración jurada de ganancia de un año a otro, ¿vieron cómo da el aumento patrimonial? Todo eso lo saben ustedes. Cuando dice, bueno, cuando hay que ver cómo resulta, hay que ver lo consumido, lo que le quedó, cuánto es el incremento, y a veces se les multiplica en un 500% de un año para otro. Dice, ¿cómo pudo multiplicarse así su patrimonio? Y hay causas judiciales así. Entonces, dice, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, artículo 268, tiene parte 1 y parte 2 este artículo, dice, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento. Esto ha sucedido, no es tan anecdótico, se dice que en nuestro país, por ejemplo, vieron que es muy común en nuestro país, que haya anuncios económicos de un día para otro, una devaluación, cuando tuvimos el corralito y algo así. Imagínense si trabajan ahí, están donde están redactando esa resolución, un decreto o algo, alguien lo puede utilizar en su provecho, llama a amigo y le dice, anda, saca la plata del banco, compra dólares, hace tal cosa, cuidado. Esa información vale dinero. Entonces, ¿por qué? Porque información o datos de carácter reservado, él como funcionario público tiene el deber de reserva de eso que tomó conocimiento, pero siempre se ha dicho que a veces hay personas, a veces no se lo pueden comprobar por qué tal persona pudo ir a sacar el dinero que tenía en el banco, cómo se enteró, cómo lo hizo, bueno. Entonces, y también dice que es ya les leo acá también, el que no justificare, eso puede ser, se enriquece ilícitamente. O también, ¿cuándo es un enriquecimiento ilícito? Cuando no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, este que les digo, salta en las declaraciones juradas. Un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de otra persona para disimularlo, puede ser de un hijo, de un familiar, de alguien, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo y hasta 2 años después de haber cesado, porque además de las declaraciones de ganancias, por ejemplo, los funcionarios tienen que presentar una declaración jurada de tipo patrimonial que queda archivada ante escribano público, etc. Y luego, cuando él deja el cargo, se va a ver, eso se abre. Entonces, bueno, a ver, ¿y cómo se enriqueció? ¿Qué pasa? ¿Ganó la lotería? ¿Recibió una herencia? No sé. Algo de eso van a decir. Y entonces dice, se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito, no solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado, es lo que le estoy diciendo, con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. Claro, sí, entonces ¿con qué pagó las deudas que tenía? También en este caso. Fíjense, la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Bueno, aquí tienen una muestra de distintos artículos, ustedes los buscan, ven qué es lo que... traten de acordarse de algunos. Yo a veces he encontrado alumnos que no podían mencionar uno, le decía, bueno, a ver, vea con la declaración de ganancia, ¿qué puede suceder? Bueno, ahí ya tienen que tener una orientación, le tenemos que preguntar así porque... Está bien, si lo pusiéramos en un examen escrito, no sé, nadie lo puede guiar, pero bueno, a veces en un oral podemos guiar un poco hasta ver si se encaminan con ese tema. Entonces, aquí tenemos, y yo tengo unos casos, les iba a leer algunos, brevemente, que cuando los encuentro así en algún
artículo periodístico, algo, los voy guardando, voy recopilando. Por ejemplo, tengo acá algunos, pero no es que se los voy a leer. No les comparto pantalla porque es un artículo, nada más, no interesa ver nada. Lo voy a leer. Tengo ejemplos de algunos delitos penales. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos un fiscal general que fue llevado también a juicio político, bueno, y que está juzgado en la justicia penal, ahora salió también la pena, pero yo voy a leer esto, dice, lo habría pasado a cuenta del ministerio. También, además, puede hacer distintas cosas, negociación incompatible, darle datos a alguien que comete ilícitos o a algún acusado para beneficiarlo. Puede hacer distintas cosas con la información que tiene. O sea, a veces sabemos que, y lo pueden haber escuchado, leído, que nos dicen que algún funcionario lo alcanza todo el Código Penal, porque puede cometer muchos delitos. Por ejemplo, en este caso, además de cualquier otro delito muy grave, este parecería menor, pero es del mismo funcionario y dice, habría pasado a cuenta del Ministerio Público de la acusación gastos de movilidad de un viaje a Buenos Aires por motivos particulares. Entonces dice, esto sería, él tendría que rendir cuenta, esto ténganlo en cuenta porque es la provincia de Santa Fe y lo vamos a ver también de la ley de administración de la provincia, de la 12.510, el funcionario que tiene que rendir cuenta, si lo envían, bueno, tiene que traer los tickets, los comprobantes de peaje, lo que gastó, o si fue en avión el pasaje, comprobantes, y que fue para algo referido al cargo. A una semana de ser desvinculado del Poder Judicial por medio de un decreto del gobernador Omar Perotti, el destituido fiscal regional de Rosario comparecerá hoy en una audiencia como imputado. El ex conductor de 80 fiscales del mayor distrito de la provincia será acusado por participar de una empresa criminal para favorecer al empresario X, que tiene emprendimientos de juego ilegal. Eso por un lado, porque lo puede favorecer por información que tenga, por lo que sea. Le atribuirán haber recibido dinero a cambio de transmitirle a él información reservada e interferir en las investigaciones. ¿Vieron que estaba ahí en negociación incompatible, todo esto que leí? La principal incógnita pasaba por saber si el hecho presunto que le atribuían, más las evidencias al respecto, implicarían un pedido de prisión preventiva de parte de los fiscales y cómo responderá a esa eventualidad el juez de la audiencia, ahora que era, bueno, creo que esto ya terminó. Después dice, no solo será acusado de favorecer el juego ilegal mediante la omisión de perseguir a un empresario, ¿ven? Esto sería dejar de hacer, que también vimos en otro artículo. También le imputarán cohecho, acá tienen el delito justo, que para funcionarios públicos tiene un piso de 4 años de prisión, lo que implica una pena en perspectiva no escarcelable. Hasta ahí es lo mismo que para otro fiscal acusado el martes pasado de participar en esta trama. Pero podrían agregarle el delito de peculado, que es la apropiación indebida de dinero del Estado por gente que se encarga de su control y custodia. El ex fiscal habría pasado a cuenta de la Regional Rosario del Ministerio Público de la acusación gastos de movilidad de un viaje que hizo por motivos particulares. Según sostuvieron los fiscales en la audiencia, en ese viaje, que ocurrió el 14 de noviembre de 2019, se alojó en el Hotel Etoil del barrio de Recoleta. En ocasión se reunió con este empresario para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar para su protección y le requirió además el aumento de la misma. Bueno, son ejemplos que les doy. ¿Vieron? Hay casos, ustedes los pueden leer en los diarios, vean, traten de asimilarlo a cualquiera de estos delitos que yo les leí. ¿Está hasta acá entendido? O sea, tienen que saber mencionar algunos de los que alcance un funcionario público y explicar qué es cohecho, qué es esto, la terminología correcta, la que da el Código Penal. Bueno, seguimos. Profesora, Sí. en la provincia tenemos ahora el caso fresquito de Martín Ábalos, el titular de ATI. Sí, ese no lo recorté ni nada, pero querés comentar, a ver. Abuso, lo denuncian de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y Bien. concusión, dice no lo leí. ¿Y cuál? Concusión, dice. Ajá, bien.
Bueno, los claro. mismos ejecutores fiscales, porque dicen que él puso una cuenta personal suya, donde les hacía depositar parte, digamos, de sus honorarios a los ejecutores. Entonces, Ah, les, por les ahí venía pedía la cuestión. un reembolso, digamos. Sí, entre Claro, comillas, el reembolso. claro, porque los ejecutores cobran honorarios. Claro, eso puede ser, Sí, no sé si es este el caso. Por ejemplo, ¿qué le podría decir? Le daba los mejores expedientes con donde había más dinero, algo así. A lo mejor podría ser. No, la verdad que este caso no lo tengo así presente, tendría que leerlo, pero bueno, puede ser, le pedía como un retorno, claro, y si está claro, un retorno. bancarizado es mucho más fácil, imagínense, chicos. Pero Hace ¿y cómo es muchísimos, la impunidad? Porque es su propia sí, cuenta personal. claro, en Rosario hace, y no sé, unos 25 años tuvimos un caso, pero que parece ser que abarcaba varios concejales, pero el único que fue uno solo a prisión. Y bueno, era de una empresa contratista de la municipalidad, también le hacía pagos y los cobraba con cheque. O sea, en esa época no estaba bancarizado todo como ahora, mucho más fácil de detectar, pero igual, porque como lo recibía con cheque, los depositaba, los iba a cobrar, entonces tuvieron ahí toda la prueba. Quizá lo que se dice es que no era para él solo, pero que él recibía los cheques y después repartía, por ejemplo. Entonces, claro, pero ¿a quién imputaron? A él solo. Y sucede en eso. Es Y extraño bueno, y esto. a nivel nacional, la abogada exitosa que fue exonerada. Bueno, sí, bueno, hay muchas causas. Tenía uno de enriquecimiento ilícito, todo. Y ustedes, cuando se escuchan esos comentarios, vean que dice la declaración jurada de un año, de otro. Bueno, así es. Bueno, entonces, esto está claro. Sí, creo que Saqué la cuando estaba luz. Ollarvide también le hicieron un juicio por enriquecimiento y bueno, lo sobreseyeron a Sí, la familia Kirchner, sí, cuando sí, estaba sí, vivo sí. Néstor. Claro, también. Sí, ahí fue cuando empezó el caso. Sí, sí. Después quedó en manos de otro juez también. Sí, sí, hay muchos casos, pero a veces no son estos tan grandes así, tan difundidos, pero puede ser una responsabilidad penal, ¿no? Esto mismo de este fiscal, si bien él estaba en medio de toda una causa más grande, pero lo que hizo él también de los gastos, pero en la provincia de Santa Fe primero tiene que rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ¿no? Hace rendiciones de cuentas. Y claro, puede ser que después no lo pueda demostrar. A veces hay personas que hacen gasto y después, y eso les va a pasar a ustedes como contadores y también hasta en la actividad privada. Alguien maneja en una caja chica y viene cualquiera que le trae un papelito que no sirve para nada, no le trae la factura con de acuerdo a FIP y todo eso, y ahí es la lucha. Los contadores le decimos, no, esto no sirve, esto no lo podemos pasar, ¿eh? A mí me ha pasado estando en algún municipio que me traían esos comprobantes, entonces, por ejemplo, un camionero que había pinchado un neumático, entonces traía cualquier papelito y dice, no, en la ruta me dieron esto, no. Hay siempre en las rendiciones de cuenta hay un monto mínimo que se puede aceptar sin comprobante, según las normativas de cada lugar, pero bueno, hay que, siempre en los lugares que a ustedes les toque estar, a veces les va a tocar hacer un poquito de docencia, ¿eh? Porque después los contadores somos los malos, los que no recibimos esto, los que no queremos, y eso puede ser tanto en la parte pública como en la privada, ¿eh? Si manejan fondos en una empresa, en algún lugar, y vienen y le traen cualquier cosa, entonces en la administración pública hay normas para la rendición de cuentas. Nosotros lo vamos a ver bien después en la parte de la provincia. Entonces, siempre en las normas van a ver que dice la documentación de acuerdo a las normas legales. Es decir, podemos estar en la provincia de Santa Fe, pero me traen una factura de una empresa y ¿qué tenemos que ver nosotros? Que esté de acuerdo a la resolución general de AFIP sobre facturación. No me van a traer una que escanearon. O sea, ahora no lo hacen tan simple como hacían hace unos años con esos modelos de factura que venden en la librería. Ahora a veces también, pero o sea, a veces el delito se va perfeccionando, pero también el que controla y la administración también se va perfeccionando. Entonces, por ejemplo, en una época escaneaban el encabezado de una factura y le ponían el cuerpo de otra. Entonces en el cuerpo ponían cualquier tipo de gastos. Yo lo vi hacer por un funcionario público, un empleado del Consejo Municipal, pasaba facturas por gastos médicos. Hasta que vimos que era tanto que se llamó a ese médico
Y él dijo, sí, esta factura corresponde. Vino, pero me hizo una consulta nada más. Y entonces él ponía muchas cosas más, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ahora, después, ¿qué tenemos ahora? Cuando ustedes reciben una factura, vieron que tienen que cotejar el CAI de AFIP, entonces ahí ya se va restringiendo toda esa posibilidad. Y bueno, y después harán otra cosa y siempre van sucediendo estas cosas. Entonces, eso es la responsabilidad penal, la que estábamos viendo. Después también la responsabilidad civil, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos la reforma del Código Civil, ¿no es cierto? Tenemos el Código Civil y Comercial. Entonces, esperen que quería leerles algo. Un segundito, espérenme. ¿Qué pasa con la responsabilidad civil? Que también vimos en la ley de administración financiera, etc. Un segundo. Esperen, les quería dictar que les quede alguna frase sobre la responsabilidad penal como un concepto, para si quieren introducirlo. Les puedo dictar algo. Esta responsabilidad nace en la medida que la conducta del funcionario público encuadre típicamente en alguna de las figuras consideradas delito por el Código Penal o por leyes especiales. Estos delitos son de acción pública y la investigación y persecución puede ser efectuada de oficio sin necesidad de denuncia previa. ¿Puede repetir, profe? Me ¿Desde quedé qué en leyes parte? especiales, la última oración. Espera que corrí la hoja, ya te lo repito bien para que te quede. Espera un poquito. Un segundo. Espérame porque, a ver, en alguna de las figuras consideradas delito por el Código Penal, son de acción pública, no sé dónde te quedaste, su investigación y persecución puede ser efectuada de Ahí oficio, son de acción pública y lo que sigue. su investigación y persecución puede ser efectuada de oficio sin necesidad de denuncia previa. Hasta ahí. Bueno, espérenme un segundo porque tengo que abrir otro archivo y ya les leo lo de la responsabilidad civil. Un segundito. Esperen, por favor. Bueno, la responsabilidad civil la encontramos en el Código Civil, es por daños o perjuicios ocasionados hacia terceros. Pero espérenme porque les quiero leer un concepto que les había preparado y si me esperan un segundito, se los leo. Porque se me cerró acá. Espérenme. Unos minutos, ya vamos a terminar. No, 39. Espérenme porque... Bueno, les dicto algo.
si quieren, unos renglones para que tengan. La responsabilidad civil se deriva del comportamiento doloso o culposo del funcionario que ocasiona un daño o perjuicio a terceros ajenos a la administración. Punto y seguido. Atiende a la reparación a los terceros en general no se efectiviza, ya que los interesados demandan exclusivamente al Estado para obtener un resarcimiento. Y el Estado no siempre reclama a sus agentes por los daños cometidos. Bueno, acá hay mucha historia en nuestro país, hay fallos sobre esto. Hay diversos fallos que establecen que debe condenarse en forma conjunta al Estado y al funcionario. Pero también la responsabilidad del Estado, desde la reforma del Código Civil, que pasó al Código Civil y Comercial, quedó en la órbita del derecho administrativo, que es un derecho local. Entonces va a depender también del derecho administrativo. Y tenemos nosotros la ley 26.944, nacional, y en el artículo 9 dice que la responsabilidad, si quieren tomar el número de la ley, que la responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos, regla esa responsabilidad, dice, a diferencia del artículo primero, el artículo primero de esta ley, que dice que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado, es lo que yo les decía antes. Pero el artículo 9 dice, omite limitar el alcance para los funcionarios públicos. Entonces, lo que tienen que ver es el artículo 1766 y siguientes del Código Civil, y remite a la aplicación de normas y principios de derecho administrativo. El artículo 9, sí. ¿Podría repetir el número de la ley? 26.944. Gracias. Artículo 9 y el primero. Y el artículo 9 de esa ley dice, habla de dos tipos de responsabilidades. La civil, cuando el agente o funcionario cause daños patrimoniales a terceros ajenos a la administración, o también hay una administrativa patrimonial, que es cuando cause un daño hacia el Estado. Nosotros ese tipo de daños de tipo patrimonial también lo vamos a ver más en el ámbito provincial, cuando cause un daño al patrimonio del Estado en el ámbito provincial. Porque, bueno, en el ámbito de la nación no tenemos ese tipo de juicios, pero sí van a la justicia ordinaria. Bueno, entonces tendrían que ver artículos 1766 y siguientes. Yo les leo ahora. Un segundito. ¿Qué artículos tendríamos que ver? En el Código Civil, el artículo 1766 dice, la responsabilidad del funcionario y del empleado público por los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Bueno, esto antes de la reforma del Código Civil había división doctrinaria en cuanto a esto, pero bueno, pueden mencionar estos artículos. Yo también les menciono el 1763, les voy a leer, el 1763 dice que la responsabilidad de una persona jurídica, la persona jurídica responde por los daños que cause quienes la dirigen o administren. Esto en general. El 1764 dice, las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
el 1765 dice, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios de derecho administrativo nacional o local según correspondiere. O sea, pueden mencionar esto, nada más. Y saber entonces de qué se trata este tema. Bien, mencionar nada más el tema del Código Civil. Y nos quedaría por ver la responsabilidad disciplinaria, que está, vieron que hay, dice contable y disciplinaria. Yo le dije, la contable no la explicamos ahora porque se ve con el punto 12.2 y 12.3. Entonces vamos a ver la responsabilidad disciplinaria. También algunos autores la llaman responsabilidad administrativa. Y esta, ¿quién la hace valer? Esta, ¿quién le aplica sanciones de tipo disciplinario a un funcionario? Su superior inmediato, o sea, no es la justicia ni es un tribunal de cuentas. El empleado trabaja en el Ministerio de Educación, bueno, su superior inmediato, el ministro, un subsecretario, según de quien dependa, le va a aplicar esa sanción. Si trabaja en la Municipalidad de Rosario, el intendente municipal. Entonces, primero les voy a dar algo general y después tengo el ejemplo de la ley. Hay una ley provincial que es la 9286, que es el régimen para los funcionarios empleados de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Es decir, porque según donde se desenvuelvan en la administración, los rige alguna norma y tienen un estatuto esos empleados, donde están sus derechos, sus obligaciones, lo que pueden hacer, ¿no? Bueno, pero genéricamente, para que les quede algo de responsabilidad disciplinaria, también llamada administrativa porque se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria de la administración pública. ¿Quién tiene la potestad disciplinaria? La administración pública. Y se presenta ante una falta de servicio cometida por el agente, acá genérico el agente, en transgresión a las reglas de la función pública. Bueno, ¿y dónde están contenidas esto? A nivel nacional tenemos una ley marco, que es la 25.164, que es la ley del empleo público. Tenemos otra que ya les mencioné antes, la 25.188, que es en el ejercicio de la función pública. Y también tenemos los diferentes estatutos y regímenes del personal civil de la nación, de los empleados de municipios y comunas, que es una ley provincial, etc. En distintas provincias. Bueno, por ejemplo, la provincia, por decirles otra provincia, la provincia de Salta tiene un estatuto para el empleado público, genérica. Bueno, y la potestad sancionatoria, ¿en manos de quién se encuentra? Encuentra el fundamento y por qué se ejerce. Para la preservación, autoprotección de la organización administrativa y el correcto funcionamiento de los servicios. Las sanciones pueden ser por una falta de servicios. Esto va a depender, los nombres y la graduación de la pena, de cuál es cada uno de los estatutos, pero ustedes sepan que quién la hace valer, el superior inmediato, dentro de la fase administrativa. Ese tipo de cosas tienen que saber. No va al Poder Judicial, no lo hace un tribunal de cuentas, salvo que el empleado trabaje en el tribunal de cuentas. Entonces ahí sería su superior inmediato. Entonces, el tema que hay que saber, bueno, que las faltas pueden ser, por ejemplo, desde amonestación o llamado de atención, suspensión, esas son las sanciones, cesantía y exoneración. Unas son más graves que otras. Por ejemplo, una amonestación o un llamado de atención, bueno, no le descuentan nada, pero bueno, eso se registra en el legajo del empleado. Y si va acumulando esto, puede llegar a tener una sanción mayor. La suspensión, bueno, nosotros lo vamos a ver en el ámbito de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que pueden ser suspendidos hasta 10 días sin goce de sueldo y sin necesidad de hacerle un sumario. Cuando hay que suspenderlo por más tiempo, le inician un sumario, que es toda una tramitación administrativa. Pero claro, acá ya tiene una sanción de tipo pecuniario, o sea, ya lo van a ver cuando vean, por ejemplo, juicio de responsabilidad. No lo encuentran culpable, pero el Tribunal de Cuentas lo libera.
pero el superior inmediato le puede aplicar, no sé, 3 días de suspensión para que la próxima vez tenga más cuidado en el ejercicio de sus funciones. ¿Ven? Entonces puede haber diferencias. Y después las que son expulsivas son la cesantía y la exoneración, están en todos los regímenes estos. La exoneración es más grave porque le puede quitar algunos derechos, como el derecho jubilatorio o a reingresar en la administración, etc. Tanto la cesantía como la exoneración son de tipo expulsiva. Entonces decía que la potestad sancionatoria encuentra el fundamento, esto que les dicté, en la preservación, autoprotección de la organización administrativa y el correcto funcionamiento. Bueno, y este ejercicio se traduce que en el ejercicio de una actividad discrecional, esta es terminología ya de derecho administrativo, lo que les estoy diciendo, la norma determina cuál es la falta, pero la sanción y el procedimiento, que es discrecional, por parte del superior, o sea, ¿cómo lo va a graduar? 3 días, 4, 5 de suspensión, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, y ahora yo les quería leer, por ejemplo, tengo uno acá, se los voy a mostrar acá, le voy a compartir pantalla, a ver, espérenme un segundito. Vamos a compartir pantalla. Un segundo. No. Comparto pantalla. Miren, yo tengo algo acá. Me dicen si se ve. Esto es del estatuto. Ahí se ve. A ver, Luján o Fernando, que estuvieron hablando. ¿Ven algo? Sí, ahí se ve. Bueno, esto está tomado de Sí, esa se ley, ve, ¿no? Es un se ve, ejemplo profe. para que sepan, ¿eh? El artículo 61, ¿ven? Bueno, dice, el personal no podrá ser objeto de medidas disciplinarias sino por las causas y procedimientos que este estatuto determine. Por las faltas o delitos que cometa y sin perjuicio de responsabilidad civil y penal, aparte. Esto puede ser por algo, por ejemplo, reiteradas llegadas tarde, falta de respeto, discusión con los empleados, puede ser muchas cosas. Se hará pasible de las siguientes sanciones. ¿Ven? Apercibimiento, acá es apercibimiento, no es el otro que yo les leía de otro modelo, puede ser amonestación. Suspensión hasta 30 días, cesantía y exoneración. Y dice, causas. Para aplicar las medidas disciplinarias enunciadas en los incisos A y B de este artículo, puede ser, por ejemplo, ¿qué hizo para que le apliquen A y B, que es apercibimiento o suspensión? Ven que todo es discrecional, bueno, según lo que sea, la gravedad, lo van graduando. Por ejemplo, incumplimiento reiterado del horario fijado. Esto es muy común que algún empleado piense, bueno, llegó tarde y perdió el presentismo. Bueno, después dice, bueno, el resto del mes llegó tarde, total ya perdí el presentismo. No, porque no es solo una cuestión de la remuneración, sino que él tiene que estar a disposición de la administración en el horario que tal cual está designado. Entonces, inasistencia injustificada, 10 días continuos, bueno, no hace falta que se acuerden esto, pero es para que tengan una idea. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones, incumplimiento de obligaciones determinadas en el artículo 13. Bueno, no lo vemos, el artículo 13 dice todo cómo debe cumplir el empleado, el horario, todo lo que tiene que hacer. Y el 63 nos dice cuáles son las causas para, a ver, ¿qué pudo haber hecho para una cesantía? Inasistencias injustificadas que excedan los 10 días. Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspensión cuando el inculpado haya sufrido en los 12 meses inmediatos anteriores. Falta grave respecto de un superior en la oficina o en actos de servicio, ser declarado en concurso civil o quiebra, incumplimiento de obligaciones determinadas en el artículo 13, quebrantamiento de prohibiciones especificadas, delito que no se refiere a la administración cuando el hecho sea doloso. Claro, entonces acá hasta puede tener una sanción de tipo penal. ¿Y las causas de exoneración cuáles son? Faltas graves que perjudiquen material o moralmente a la administración, delitos contra la administración, incumplimiento intencional de órdenes legales. El apercibimiento puede ser aplicado por los jefes inmediatos y la suspensión hasta un máximo de 10 días por el calendario por los directorios funcionarios, según los rangos acá.
Las suspensiones que excedan los 10 días serán dispuestas por secretarios del Departamento Ejecutivo, Autoridad Superior, etc. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que hay que saber de las sanciones de tipo disciplinario, ¿qué podemos decir de las sanciones de tipo disciplinario? ¿Quién las hace valer? ¿Quién le aplica las sanciones? El superior inmediato, etcétera. No sé si me escuchan, no se cortó internet, ahí está. No se me había cortado internet, pero decía se cortó la conexión, no sé. Bueno, ¿ven las diferencias? ¿Quién hace valer esta sanción? Porque bueno, ya van a ver el ámbito de la provincia de Santa Fe, pero en uno de los últimos exámenes encontré que, no solo yo, otros profesores también, que algunos alumnos habían respondido que lo que hacía, qué facultades jurisdiccionales tenía el Tribunal de la Provincia, que ya lo van a ver estos juicios, y decía que los podía juzgar por causas penales. Entonces decíamos, no puede ser, porque un motivo puede ser no acordarse una función del Tribunal de Cuentas de la provincia, pero llegar a confundir que un Tribunal de Cuentas, que en definitiva está en la fase administrativa, puede hacer un juicio penal, si bien no estudian derecho acá, pero con todas las materias de derecho que se estudian, con lo que vemos en esta, en otra, y lo encontramos en varios alumnos, o sea, no podíamos entender cómo un alumno próximo a recibirse podía pensar que un Tribunal de Cuentas podía hacer un juicio de tipo penal. ¿Se dan cuenta? Entonces hay temas que hay que razonarlos. O sea, creo que si esos alumnos lo hubieran razonado antes de escribirlo, bueno, se imagina, si lo hubieran dicho en un examen oral, le hubiéramos dicho, no, eso es imposible. A ver, bueno, por ahí sabían el tema correcto, pero quiero decir que a veces se dan estas confusiones. Bueno, entonces, con esto veríamos, voy a volver al programa para que quede claro. Miren, responsabilidad política, civil, penal y de la administrativa vimos solo la de tipo disciplinario. La contable es genérica. Yo puedo les voy a dar un concepto de responsabilidad contable ahora, pero en realidad nosotros en nuestra materia ese tema lo vemos directamente cuando vemos Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Pero si me esperan un segundo, les voy a leer algo, un concepto breve, para que vean qué es esa responsabilidad de tipo contable. ¿De qué se trata? Espérenme un segundo. Pero bueno, esa es la que hace valer siempre un órgano de control, esa responsabilidad de tipo contable. Miren, bien, me lo había marcado yo con resaltador. Esperan, ya se los leo. Hoy dejé abiertos muchos archivos para utilizar. Espérenme. Un segundo. Ya estoy con ustedes y vamos a terminar. Bueno, espérenme. Tengan paciencia 2 minutos, por favor, que ya lo vamos a hacer. Porque bueno, este tipo de responsabilidad, les dicto algo, se vincula con daños ocasionados por el mal actuar de un funcionario respecto a la administración. Les voy a dar algunas características. Para no vincularlo, hay que separarlo de lo que es la responsabilidad penal. A veces se pueden dar todas al mismo tiempo. Comienzan a hacerle valer este tipo de responsabilidad y se encuentra que tiene que ir el tema a la justicia penal, entonces a veces se suspende lo que se hace dentro de la administración a las resultas de lo que resuelva
la justicia penal. Pero esto también lo vamos a ver luego en la ley 12.510. Pero las características son que su determinación es independiente de otras responsabilidades en las que puede incurrir. Implica la existencia de un perjuicio, ¿no?, de tipo patrimonial para con el Estado. El interés jurídico protegido es el patrimonio del Estado. Se persigue el resarcimiento de los daños económicos producidos al Estado. Otra característica, el autor del daño es un funcionario público. Y se aplicará según el régimen legal vigente. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a hablar? Del régimen legal vigente en la provincia de Santa Fe. En algunas otras provincias también está vigente. Antiguamente también estaba vigente en la Nación. ¿Cuándo? Cuando regía la ley de contabilidad, antes de la 24.156, que existía Tribunal de Cuentas y podía hacer juicios de cuenta y de responsabilidad. El de responsabilidad es por un daño al patrimonio del Estado. Entonces, todas estas cosas que les dije son genéricas, pero ustedes ténganlo, márquenselo para cuando vean en otra clase lo que es el juicio de cuenta, juicio de responsabilidad, que es eso. Entonces, lo tenemos lo realiza esto, ¿quién juzga este tipo de esta responsabilidad de tipo patrimonial por un daño al patrimonio del Estado? El tribunal, en la provincia de Santa Fe, el Tribunal de Cuentas, siempre está en el ámbito de un tribunal. Generalmente, y entonces es un juicio, pero de tipo administrativo. Siempre a la persona tiene que tener la posibilidad de su defensa en juicio. Entonces, si en el ámbito administrativo es condenado, ya van a ver todo el procedimiento, puede recurrir, una vez que agota toda la vía administrativa, puede ir a la justicia ordinaria, en este caso. Bueno, en el caso iría al contencioso administrativo, porque estaría, una de las partes sería el Estado. En nuestra provincia, aquí en Rosario, tenemos una de las cámaras contencioso administrativas. Entonces, bueno, y después puede que el individuo tenga que pagar algo por el daño que ocasionó. Esto no es que robó algo, puede ser que por su culpa se haya destruido algún bien de propiedad del Estado, o lo que fuera. O también, ¿quién puede tener una responsabilidad? No pensemos solamente en los que están en los escritorios, que manejan dinero. Puede ser un sereno que se quedó dormido y entraron a robar. Puede un chofer de una ambulancia, de un vehículo. Bueno, puede tener algún tipo de esta responsabilidad. También, si chocó, puede tener una responsabilidad civil hacia el tercero. Bueno, podría tener varias responsabilidades, pero esta nosotros la vemos como de tipo patrimonial, o en el programa está llamada contable, y la vamos a ver en la ley de administración de la provincia. Bueno, y por eso les digo, lo menciono, pero cuando vean ustedes el punto 12.2 y 12.3, que dice el obligado a rendir cuenta y todo eso se va a ver, después lo van a ver con la profesora Letieri. Bueno, con esto no terminamos la unidad 12, pero termino el punto porque yo hoy quería hacer la clase más corta y que hagamos, para los que entraron después, digo, yo anoté a todos los que se querían quedar para... vos, Tavares, vos que entraste después. No sé si te querés quedar hoy, ahora que vamos a hacer un ensayo para subir material. Para poder quedarse tienen que haber... profe, me quedo. A ver si hiciste los deberes. ¿Viste el tutorial para subir una tarea? No, vi una presentación que hizo Belén el cuatrimestre pasado. Y bueno, te acordás, vi eso. No vi el tutorial. Entonces, quédate para la semana que viene. A ver, ya saben, los que se tienen que quedar ya saben quiénes son. Perfecto, profe. Los que entraron hoy y no estaban en condiciones, me dicen el martes, no sé cuántos serán, pero bueno, que sean más o menos 15, no mucho más, porque si no necesitaría más profesores para ir viendo todo. Yo voy a decir, a ver, los que se iban a quedar, el resto, acuérdense, para la próxima semana o para cuando sea,
vean el tutorial de cómo subir una tarea ahí. Luján, vos habías puesto en el chat el link, Sí ¿no lo es cierto? puse, ahora lo vuelvo a poner para las que No, entraron está después. puesto, está todavía. A ver, bueno, el que no pero los que sabe o entraron no lo después. encuentra, porque sí, cuesta entrar en el campo, cuesta encontrarlo a esto. Por ahí dice no se admite o no está, bueno, pero hay que darle algunas vueltas. Bueno, acá Luján les puso el link. El que quiere, antes de retirarse, lo copia. De tarea va mirando cómo subir una tarea, porque nuestro examen lo llamamos tarea. No lo resolvemos dentro del aula, sino que está en el campus, sino que hay que bajarlo, resolverlo y volver a subirlo. Por eso todos los que rindieron otras materias quizá es distinto. Pero acá hay algunos de ustedes que ya rindió, otro que ya hizo el ensayo el cuatrimestre pasado, entonces no tienen problema. La clase que viene ya me quedaron algunos alumnos como, a ver, digo, Boaro, Celeste Andrés, Stephanie Roberts y Sofía Brócolo, por lo menos me quedaron para la clase que viene. Bueno, Fernando Tavares también. Yo también, profe, para la que viene. Bueno, Paula, sí, vos también, Paula, sí. Es que yo los anoté con una flecha, hice la columna y aún. Yo, profe, me mandó para esto. Eve, no, vos te quedás, Eve. Listo. Profe, ¿me quiere anotar para el martes? Disculpe. Sí. ¿Qué pasa? Agustín Córdoba, Sí. ¿me quiere anotar para el martes? Sí, está bien, está bien. Yo te anoto ahora, sí. Los anoto ahora, sí, ya sé. Perfecto. Gracias. ¿Quién más me quedó? Yo también, profe, Micaela 10. Micaela, espera, anoto a Fernando, Micaela. Igual el martes, bueno, y si no entran todos, lo hacemos otro día. Pero bueno, vamos a tratar. Romina Arellano, profe. Bueno, vengan con todo, ¿eh? Juliana Astiaguro, profe. ¿Quién? Romina Astiaguro. Juliana, sí. Espera que te anoto. Bueno, vean el tutorial y, chicos, por favor, si para el examen van a usar otra computadora o algo, el martes ténganla, porque háganlo como si fueran a rendir. Yo les cuento a todos los que entraron más tarde, yo puse 2 ejercicios que nos van a servir para contrataciones. No quiero que lo resuelvan ahora. Y a los que no van a hacer la prueba, yo después les doy los ejercicios, para cuando demos contrataciones los vean, son reales de los que tomamos en examen, no son del cuadernillo, que los del cuadernillo son toda una secuencia completa, estos son distintos. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a ver, se va a quedar Luján, Jimena, Calvielo, Paula, ¿no? Después se quedaba